tienes el apoyo de una psicóloga por delante, entonces pase lo que pase, no estás solo por esa parte. Así que sabía que si pasaba cualquier comentario malo o si me sentía más vulnerable como persona, sabía que tenía un adulto que me iba a proteger, era pues esa psicóloga que había estado meses y meses trabajando el que sentía y el cómo lo sentía. Desgraciadamente, el sistema educativo se está más dirigido al tema de la ecuación y de la lengua y las matemáticas que al tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional, algo que necesitamos urgentemente y que debería estar implementado en todos los centros escolares. Y sí que en las últimas sesiones, pues me había salido justamente de la sala llorando. Esa muchacha, esa mujer, ya que era imposible que yo fuera trans, porque en ese momento tenía el pelo largo y no había sido yo capaz de cortármelo. Su excusa fue que si tan trans, ¿por qué me seguía viendo así? Hoy nos vamos para Lucena, un pueblo precioso y grande de la provincia de Córdoba, al sur de España. Tenemos a Liam, un invitado muy especial, por dos motivos. Uno, porque yo creo que es uno de los más jovencitos que han pasado por nuestro podcast. Y otro, porque, bueno, somos familia indirecta. Entonces, como que nos pilla todo bastante cerquita. Liam, Sí, bienvenido a Elias and Rainbows. ¿Cómo estás? gracias, pues bien. Aquí que nos ha costado un poquillo empezar, pero bien. Sí, hemos estado unos minutos de ahí problemas técnicos y parece, vamos, ni que estuviésemos en Tumbuctú, Sí, que estamos todavía por aquí, pero ha costado, ha costado. Pero bueno, ya sí, estamos sí. aquí, ya vamos a comenzar porque tu historia es muy bonita. Una de las cosas que más me gustó y que más me cautivó fue la parte que vamos a tratar luego acerca de la terapia psicológica, acerca Mm, de tu proceso de transición. Pero bueno, yo creo que podíamos empezar rompiendo el hielo con la identidad, ¿no? Esa palabra tan bonita, tan significativa y que para ti, pues, actualmente es desde la autoafirmación. Podría decir, no sé, describirte con tres palabras hoy, Liam. Pues la ¿Y verdad es cuáles que serían esas palabras y por qué, por supuesto? la pregunta la estuve pensando bastante porque me pareció una de las más interesantes y le di un par de vueltas porque la verdad es que nunca me había descrito así de simple. Y las tres palabras creo que serían la primera persona, la segunda artista y la tercera sensible. Em, Cada palabra persona porque pues la verdad es que la cosa del género y demás pues nunca me ha parecido algo tan binario, entonces siempre me gusta el considerarme persona y a veces como dejar tantas etiquetas que nos pone el mundo. La parte de artista porque pues la verdad es que creo que es una parte muy fundamental de mi vida. Artista porque pues estoy estudiando ilustración. También escribo, leo, me gusta escuchar música, así que creo que la poesía también me gusta bastante escribirla. Entonces creo que ser artista es algo que me ha definido bastante. Y la parte de sensible, porque es algo que me decían desde muy pequeño y también va un poco correlacionada con la parte de artista, ya que siempre dicen que para ser artista tienes que tener cierta sensibilidad. Entonces, pues, y además siempre como que en el pasado lo utilizaron mucho como típico insulto que te dicen, no, es que eres muy sensible. Y creo que a día de hoy puedo considerarlo una ventaja antes que un inconveniente. Pues con esas tres palabras puedes definir a una persona que tan jovencita, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero tú tienes 19 años, ¿no, Liam? Correcto, sí, y porque soy de marzo. Si no tendría a lo mejor 18. Incluso 18, fíjate. Tienes que tener un proceso bastante trabajado y bastante largo a tu espalda. Pero vamos a ir poquito a poquito, vamos a ver cómo ha ido, cómo lo has pasado durante todos estos últimos años, cómo fue también ese momento donde quizás podías contar a los oyentes, a los espectadores de nuestro podcast, cómo fue ese momento en el que pudiste decir en voz alta por primera vez, yo soy un chico trans. Ujú.
Pues la verdad es que fue todo gracias a ayuda psicológica, porque al inicio pues sí que me empecé a autodescubrir. Todo esto hablamos de la cuarentena más o menos. Ujú, Me empecé a autodescubrir, pero exactamente pues no estaba yo seguro porque necesitaba como esa pequeña afirmación por detrás, reafirmación, que me dijese, venga, vale, tienes razón, no te lo estás inventando de repente. Entonces, pues me ayudó bastante la terapia, ya que yo ya yendo desde que tenía 11 12 años más o menos. ujú, Y pues me ayudó el empezar a hablarlo con psicólogos, el poco a poco, porque iba tanto a pública como privada. Entonces, entre los dos, pues poco a poco, pues pudieron al final venir mis padres a una de las citas. Y obviamente con mi permiso, con mi consentimiento, pues dijimos, vale, vamos a intentar contarlo hoy. Poco a poco, tienes el apoyo de una psicóloga por delante, entonces pase lo que pase, no estás solo por esa parte. Así que sabía que si pasaba cualquier comentario malo o si me sentía más vulnerable como persona, sabía que tenía un adulto que me iba a proteger, por así decirlo, que era pues esa psicóloga que había estado meses y meses trabajando el que sentía y el cómo lo sentía. Entonces, pues ujú, fue el tener esa psicóloga y el contarlo y ya mis padres, pues con esos dos psicólogos, tanto público como privado, pues ir pues procesándolo, porque al final es todo un proceso. ujú. Es todo un proceso y no es fácil, eso desde el principio, Mm, pero ¿qué te llevó? Porque fue una de las cosas que me, bueno, sorprendió cuando te conocí, ¿no? Por primera vez estuvimos hablando de tu historia, el hecho de que tú con 11 12 años ya estabas en terapia psicológica. sí, ¿Qué fue lo que te llevó a ello? ¿Fueron tus padres los que dijeron, bueno, vamos a ir ¿no? Para encontrar un apoyo psicológico, para ver si te pueden ayudar? ¿O fuiste tú el que dijiste, venga, pues vamos a probar y voy a ver, voy a conocerme mejor? pues fui yo, porque la verdad es que aunque mis padres siempre han sido muy abiertos de mente, algo que he notado es que aún se ve como un psicólogo, se sigue viendo como ese loquero de cuando, de épocas muy, muy antiguas. Y la verdad es que mis padres al principio no querían, porque me veían bien y decían, no, no te hace falta eso es para gente que está muy mal, ¿qué tal? Es eso que le van inculcando desde pequeño y que al final pues te lo inculcan a ti sin darte cuenta. Y al Ujú, final, pues fui yo un momento donde, no sé si me estresé un montón o cualquier cosa, que dije, oye, lo necesito y ahora mismo no estoy aguantando más y necesito a alguien que no sea vosotros para desahogarme, para hablarlo y para soltar cosas que a lo mejor ni siquiera os he contado a vosotros. Fue una mezcla entre el sentirme distinto y correlacionado a eso, pues el, el acoso que llevaba de atrás, en el colegio, porque justamente cuando empecé terapia era justamente empezar primero de la ESO. ujú. Primero de la ESO y ya ahí habías tenido unas cuantas experiencias en el colegio con bullying, con acoso. Mm, Cuéntanos un poquito, porque imagino que no fue fácil. Imagino que también tenía, ¿no? El apoyo de tu familia, como tú dices, pero es mm, verdad que buscaba ese espacio seguro en sí, el espacio terapéutico, ¿no? sí, ese espacio neutro, porque al final con tus padres, pues yo sabía que si los contaba a ellos, lo único que iba a ganar, por así decirlo, era que ellos se enfadasen con el colegio, que es algo que tampoco buscaba, Ujú, porque buscaba su apoyo y entendimiento sin necesidad de enfadarse con los padres de aquellos niños o con los niños. O sea, la verdad es que no recuerdo un colegio sin acoso, que es algo, la verdad es que da mucha pena, porque recuerdo momentos, pero creo que felices, por así decirlo, o sin acoso, o sin sentirme señalado, creo que uno, dos y no hay más. La verdad es que siempre lo que más con lo que más me he identificado ha sido con lo de sentirme raro desde muy, muy, muy pequeño.
No me he sentido nunca incluido en la clase. Siempre era la clase y yo, aparte. O sea, ese sentido de pertenencia no lo has tenido nunca en ningún colegio en los que has estado. O sea, más adelante sí, pero me he sentido parte cuando empezó bachillerato. Cuando hice bachillerato de arte, también aquí en Lucena, Ujú. creo que han sido los únicos 2 años donde he dicho, vale, aquí encajo y puedo ser yo y no estoy apartado, soy uno más del grupo, incluso hablo con bastante gente, cosa que en el colegio pues Ujú. me era imposible de pensar. O sea, que tenías la sensación como que era diferente en ese entorno, ¿no? Era un entorno no tan hostil, no tan, a lo mejor, pues, donde las personas se veían como personas y no se veían como grupitos, ¿no? Porque eso pasa Sí, mucho en los colegios, ¿no? El tema de pertenezco a este grupo o no pertenezco. Y si tú dices que era el raro, hmm, por llamarlo de alguna manera, es porque no te sentías parte de ninguno de los grupitos que a lo mejor había en esa clase o en el mismo colegio, ¿no? Imagino. sí, la verdad es que es una mezcla entre eran niños, o sea, hay también, esto es parte de terapia que también lo he hablado, eran niños Ujú. y pues un poco el sentido de estoy acosando a alguien, a veces no, pues no lo pensaban, apartaban a alguien y no tenían ese de decir, esa inteligencia emocional de decir, oye, le estoy haciendo daño a esta persona, es persona, tiene sentimientos, tengo que empatizar. Eso, pues, eran jóvenes. Por esa parte, se lo perdono, por así decirlo. Y también era bastante culpa de los profesores, porque te veían apartado y no hacían nada por incluirte. Creo que eso también es un bastante gran fallo y cosa que sí que he notado bastante en el colegio, que los profesores al final pues parecía que alimentaban esos grupitos en vez de disuadirlos e intentar juntarlos a todos. Claro, claro. Es que si te paras a pensar, realmente la responsabilidad la tienen los adultos. Y en Hmm, el colegio la responsabilidad la tiene el adulto, la tiene el profesor, la tiene el tutor, ¿no? La tiene el director del colegio. Entonces, es lo que tú dices. Desgraciadamente, este sistema educativo se está más dirigido al tema de la ecuación y de la lengua y las matemáticas que hmm. al tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional, algo que necesitamos urgentemente y que debería estar implementado en todos los centros escolares. Sí, Entonces, claro, si nosotros tenemos esa inteligencia funcional a nivel, pues, eso, de los alumnos, de los niños y de las niñas, pues podemos llegar a tener niños funcionales, ¿no? Una infancia funcional donde sí, los niños pues, puedan diferenciar. Y es lo que tú comentas también, ¿no? El tema de los adultos, en este caso, que serían los profesores, pues miraron hacia otro lado. Eso lo mm. ves tú, lógicamente, a posteriori, ¿no? En Claro, retrospectiva. al principio Pero, tú claro, piensas que el fallo es tuyo, porque te lo enseñan. exacto. O sea, al Ujú. principio te enseñan, oye, tú eres el raro, tú eres quien deberías de juntarte con ellos. No es que ellos se junten contigo, no, no. Eres tú el que tiene el fallo, eres tú quien deberías de juntarte y deberías de simplemente ser más sociable, ser más siguiendo los estándares sociales. Y ya cuando ya tras años de ir a terapia y te dicen, oye, no tenías tú el fallo, eras un niño que simplemente eras tú, porque tampoco tenías filtros siendo tan pequeño y no le caíste bien. O sea, algo que me han explicado mucho en terapia es que al final, pues, la parte más animal sale cuando eres muy pequeño y buscaban una manada, buscaban cosas fáciles y al final, pues, yo no era ese tipo de persona fácil. Siempre yo he sido eso, sensible, como he dicho antes, y siempre algo que también me han dicho mucho es que era muy maduro para mi edad. Entonces, Ujú. eso es algo que no encajaba con ellos. Ya pues, tras más terapia incluso, pues ya me empezaron a dar más etiquetas o señales de decirme, oye, no es que tú fueras raro, es que simplemente el colegio, que además estudié en uno de los colegios más antiguos que hay en mi pueblo, entonces pues eso Ujú. también un poco era peor. Me dijeron, oye, no eres raro, simplemente es que el colegio estaba preparado para personas que son
heterosexuales, porque es lo que te enseñan, cis y encima también neurotípicos. Entonces, si no encajas en ningún sitio, olvídate. Tienes que ser señalado. Claro, está fuera de la norma. Ujú, Hmm. ujú. Jolín, pero sí es verdad, es cierto, lo que acabas de decir. Ya entonces te veía maduro para tu edad. Ahora que tienes también detrás tuya un proceso terapéutico, un acompañamiento. Porque es que yo quiero matizar, quiero repetir otra vez lo que decías de tu psicóloga, ¿no? El papel que ella jugó en tu vida, en tus comienzos, en todo esto que es tan importante y que hay tantísimas personas que no pueden tener esa opción de Hmm. ese acompañamiento, el pre, el durante y el post, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sentías tú internamente antes de que, bueno, cuando ya empezaste con la terapia, ¿no? Antes de Ujú. ponerle nombre a tu identidad, ¿cómo vivías ese silencio antes de que empezaras con todo el proceso terapéutico? Porque en este proceso, en esa situación, en ese momento, se encuentran muchas personas. Sí, cuando estaba en terapia, pero todavía no definía nada, pues era un poco como ir tirando y a ver si acierta. Porque al final es solamente extraña, curiosa, y al final pues era un poco intentar ver el pasado, ver qué ha fallado, qué me ha hecho sentir así, y de ahí pues coger un poco la rienda y seguir un poco la línea. Decir, vale, si te has sentido raro, vamos a ver por qué te has sentido raro. A ver, ¿qué sentías tú que no se comparaba con los demás? Pues no lo sé, no tenía Ujú. tal, no tenía amigos, ¿vale? Porque no tenía amigos. Ir tirando un poco de la cuerda y tal. Al principio, pues tú te sientes como no sabes lo que pasa en ti, porque te están ayudando después de todo. Entonces, sientes que hay algo mal, pero claro, no tienes, es también la necesidad de un diagnóstico. Es algo que también ha influido mucho en mi vida. Porque al final, si la gente no ve ciertas palabras en un papel, tú automáticamente no eres válido o te lo estás inventando. Y la verdad es que la necesidad de diagnóstico, de que te digan, oye, eres así y por eso te ha pasado tal. Como que es verdad que no es blanco y negro, no es que si tienes tal, pues automáticamente te van a acosar un montón, puede que no. Pero sí que es verdad que te lo pongan en un papel y tanto el yo sentirme esa autoconfirmación como de mis padres, como incluso de futuros centros escolares, pues al final era, oye, este alumno no atiende en clase no porque no quiera, sino porque ha sufrido o está sufriendo en ese momento. No puede atender, está en supervivencia. Al final, pues, hasta que no consiga un diagnóstico y no te dicen no hay nada malo en ti, es que tienes tal o eres tal, que no te define, pero que sí te hace entender por qué has actuado así, pues la verdad es que te sientes como varado un poco perdido, esperando que alguien te dé el camino y que tú digas, vale, que no era yo, era que el mundo no está preparado para mí, por así decirlo, no está adaptado. Claro, es que ahí entramos en un tema bastante espinoso, ¿no? Por el tema de los diagnósticos, porque es cierto lo que tú dices, es muy necesario para, sobre todo para no categorizar, pero para ponerle un nombre a lo que te está Hmm. pasando. Por otro lado, está el diagnóstico esconde mucho a la persona, esconde lo que Hmm. es la narrativa de la persona. Y ahí hay que tener también un poquito de cuidado. A ti te ayudó, ¿no? Porque empezaste terapia a los 11, a los 12 y Ujú. mirando hacia atrás, Liam, ¿a ti qué te hubiera gustado escuchar de los adultos en ese momento, ¿no? Porque eh, estamos hablando, ahora ya era una persona adulta, pero estamos hablando de una infancia trans, estamos hablando de una salida del armario desde muy chiquitito, ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué te hubiera gustado a ti escuchar entonces? Que no lo escuchaste por desgracia. Creo que lo más importante, claro, al inicio empecé con psicólogos públicos. Hablamos de citas cada 6 meses si tienes suerte. Eh, y al final, pues, y muchos cambios de psicólogo, eso sí lo recuerdo bastante bien, que cada cita era un psicólogo nuevo porque ninguno se quedaba justamente en mi pueblo porque a lo mejor se iba a otros de cerca y demás.
Entonces, creo que me hubiese gustado, en vez de escuchar tantas, porque encima la mayoría eran, bueno, tanto hombres como mujeres, me han dicho la mayoría de veces cosas de las hormonas. ¿Has empezado el periodo? Así te lo resumían todo. Si tenía el periodo es porque era culpa del periodo. Si no lo tenías es porque te iba a venir. Y si estabas en el proceso es porque son cambios hormonales. Que es verdad que es un factor bastante importante en una infancia que va entrando en la adolescencia. Las hormonas Ujú. te cambian mucho, pero sí que hubiese echado yo de menos porque al final mi madre tuvo que entrar a muchas consultas a decirle al médico, oye, mi hijo está ahora mismo fatal, no se puede levantar de la cama y esto no es porque le haya venido la regla. Esto es, le pasa todos los días, de todos los meses, durante varios años. Esto no es normal. Creo que me hubiese gustado escuchar vale, es posible que sea el periodo, pero no vamos a descartar otros factores. Voy a darte la oportunidad de que me hables en vez de 5 minutos, me dices tu edad y ya automáticamente lo asocio a las hormonas. O sea, me hubiese gustado un Ujú. poco más de, oye, porque ponga en mi DNI en ese instante que era mujer, no por ello son cosas de mujeres y ya automáticamente puedes darme el alta y puedes librarte de otro paciente. Porque entiendo que haya mucha Ujú. saturación en el ambiente público en los psicólogos. Faltan psicólogos, es un hecho. Pero no puedes tan fácil sumarizar a los pacientes de decirle, no, tú eres mujer, periodo. Eres hombre, bueno, cosas de la edad. No llores, eres un hombre, eres masculino. Mujer, llora mucho, présate, si es que vas a ser una dramática, una exagerada. Al final, Ujú. eso marca mucho, es lo que más me ha marcado en psicólogos públicos. El, Tu sexo te define, automáticamente te da un diagnóstico. Eh, y entonces pues me hubiese gustado bastante escuchar ese, oye, ponga lo que ponga en este papel, pues voy a escucharte, cuéntame qué te pasa y ya a partir de ahí sacamos algo. Pero no te voy a dar yo un diagnóstico basado en la edad que tienes y en que eres un adolescente y eres la generación de cristal. Vamos a empezar por conocerte. Sí, parece todo como muy estándar, ¿no? Mm, Como, claro, para que te dé tiempo, para que el proceso se agilice, pues lo más rápido, ¿no? sí. Entonces, claro, aquí estamos hablando también de un desconocimiento, de una falta de formación de profesionales, ya no solamente de ser psicólogo, sino el formarte en este tipo de casos, ¿no? Que también es tan Mm, importante, y el no sesgar tanto a la hora de diagnosticar o a la hora de tratar al paciente, ¿no? Entonces, uf, muchos temas estamos sí. tocando hoy. Lo que sí, y no porque sea parte de mi familia, pero tiene una familia maravillosa que te Mm, apoya, que te ha apoyado, que sigue estando ahí, que seguirá estando ahí, y mm, eso no es lo común. correcto. Ahí imagino que te sentirás muy afortunado de Sí. todo ese apoyo familiar y de todo ese apoyo social que has tenido. ¿Cómo fue ese proceso con ellos? Porque, claro, siempre hay miedo, hay dudas, ¿no? Hay momentos difíciles. Em, Tenemos siempre que explorar, siempre lo decimos, lo hemos dicho en muchos capítulos, también cuando estuvimos tratando con la psicóloga especialista en trans, el tema de explorar la transición familiar también, ¿no? Mm, No solamente la individual. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo es con tu familia? Pues lo más importante fue pues la psicóloga tenerla delante. Eso hizo que los miedos iniciales pues por lo menos estuviesen sujetos. Al final tienes esa pequeña red de apoyo. Antes, porque al principio no contaba con mi familia, no porque supiese desde un inicio que no lo iban a aceptar, sino porque simplemente pues estaba tan inseguro de qué era y si estaba bien o si estaba mal, que no te fías ni de ti Ujú. mismo como para fiarte de tu familia y demás. Entonces, la parte de tener una psicóloga ayudó bastante. Además de que antes de esa psicóloga tuve otra y a ella sí que le estuve también barajando el tema trans, pero sin salir del armario con mis padres. Y sí que las últimas sesiones, pues me había salido justamente de la sala llorando
porque esa muchacha, esa mujer, me decía que era imposible que yo fuera trans, porque en ese momento tenía el pelo largo y no había sido yo capaz de cortármelo. Su excusa fue que si tan trans era, que por qué me seguía viendo así, que Buah. no era válido, no. Al final, pues, una de las cosas que más recuerdo, que es muy triste porque creo que pasé casi un año con ella y me ayudó en muchas cosas, eso sin dudarlo, pero cuando chocas con un tema con tu psicólogo, olvídate, porque ya la terapia va a ir por ese camino, sobre todo si es importante. Y al final, pues, Ujú. comienza a fallar. Tocamos ese tema, ella empezó al principio bien, luego ya, pues eso, me dijo que ya no era válido porque seguía teniendo el pelo largo y que cómo se le iba a contar a mis padres si tenía el pelo largo y ellos me iban a seguir viendo como ella, que era imposible. Y al final, pues una de las últimas citas, salí llorando, le dije a mis padres, no puedo más con ella. No se lo podía decir exactamente por qué era, pero le dije que simplemente que no me sentía cómodo, que no estábamos coincidiendo y, y que mi miedo al final era contar otra vez mi historia. El tener psicólogos de los 11 años hace que tenga una historia demasiado larga como para contarse a esa persona que te aparece con 15, con 16, 4 años, como te los cuento, como te los resumo. Y eso también me da mucho miedo, el volver a contar mi historia, volver a ser vulnerable delante de otra persona y que me volviese a pasar lo mismo. Al final, pues encontré la psicóloga con la que estoy actualmente y se lo pude contar y me dijo que al final que eso daba igual. También estaba, pues eso, siempre he tenido psicólogo público y privado pues a la par, que eso también me ha ayudado que si en el psicólogo público no estaba de acuerdo con sus opiniones, porque hubiese dicho algo, me hubiese cegado, me hubiese discriminado de cualquier manera, podría desahogarme con el privado. Ya cuando me pasó lo del privado, pude desahogarme con un psicólogo público que tenía, que lo veía cada 5 meses, pero al menos se lo conté y me dio un montón de papeles de ayuda trans y al final pues me dijo, venga, vamos, no te define que tengas el pelo largo o tengas pelo corto, eso da igual. Lo importante es cómo tú te sientas y yo soy psicólogo, yo voy a trabajar la mente, yo no voy a trabajar que del físico estés tal o estés el cual. O sea, eso no es importante para mí. Si tú me estás pidiendo ayuda Ujú. porque te estás autoconociendo, no voy a decir, ah, no, pero es que eres moreno de piel, es que no puedes ser trans, no, no tiene nada que ver. O sea, mi aspecto físico al final, pues el que tenía en ese momento era con el que me sentía más seguro en una familia que no sabía cómo se lo iba a tomar. Así que me estaba autoprotegiendo. Ya después se lo conté a mi psicóloga, estuvimos hablando cómo decirlo, cómo definirlo, cómo explicarlo y luego ya pues se lo conté con la psicóloga delante y a partir de ahí pues frases que me ayudaron mucho y fue justamente de mi psicólogo el público, fue que me dijo que yo necesitaba tener mucha paciencia porque es cierto que el proceso era mío y que la lucha no me la quitaba nadie, pero que también ahora iba a ser otro proceso para mis padres y que al final pues lo que me decían mucho era que, oye, ellos te han quitado los pañales y te han visto. O sea, quiera o no, les va a costar. Y yo decía, vale, pero a mí también me cuesta. O sea, yo también estoy sufriendo que a lo mejor al inicio no se sintiesen cómodos hablándome, que al inicio no supiesen qué ropa comprarme porque eh, querían que me pusiese más femenino, pero claro, era trans, pero claro, a lo mejor si insistían mucho, a lo mejor yo cambiaba. Claro, al final pues me decía, oye, paciencia, ellos están, es como si fuera un duelo, es como si tuviesen perdido a tu yo de chiquitito y ahora estuviesen con otra persona. Y, Exacto. y eso pues, el tener ese apoyo de decir, oye, están tardando en entenderlo no porque tú seas el problema, sino porque están aprendiendo. La verdad es que para salir primero con mis padres, el tener esa prueba, como que me armó bastante de valor. Es verdad que había salido con mis amigos antes y con mi pareja que tenía en ese momento y sigo teniendo.
Pero, claro, es la prueba de fuego, es tus padres, es lo más importante, te han visto nacer y vas a tenerlos demasiados años a tu lado como para que les caigan mal. Al final, pues pasa esa prueba de fuego y ya, por ejemplo, la primera persona que se lo conté después de mis padres, pues fue mi abuela, por ejemplo. Qué bonito. Sí, porque al final la gente siempre, cuando lo digo, siempre creen que la siguiente persona que se lo conté a lo mejor era alguien más joven de mi familia. Y no, se lo conté a mi abuela y yo estaba súper nervioso. Mi abuela siempre ha sido muy, muy abierta de mente y lo es. Siempre le ha dado igual un poco todo, la verdad. Era muy la mujer de su casa, la verdad. Y cuando se lo conté, mira, abuela, tal, no sé si me puedes tratar como Liam, no sé si me puedes tratar de él. Yo sé que es difícil, yo sé que no está acostumbrada, yo sé que, ¿qué te voy a decir a ti, no? Y yo me acuerdo que, que antes de contárselo ya empecé a llorar y le dije, no, abuela, es que no sé cómo contártelo. Y ella me dijo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Que eres lesbiana o qué? Y digo, yo no, abuela, peor. Y me dijo, venga, ¿qué es? Y yo, no, abuela, que me siento como un chico, tal, tal. Y me dijo, bueno, ¿y qué pasa? Y digo, yo no lo sé, no lo sé. Y se pone, bueno, ya está, tú me tienes paciencia, que yo a veces me voy a olvidar, pero eso es porque soy muy mayor. Y al final me dice, tú, si no me acuerdo de tu nombre, te digo tú, que tú nos entendemos todos. Y digo yo, vale, perfecto. Y al final, pues, esa simpleza como me ha costado mucho más salir del armario con otras personas y me han tratado mucho peor que mi abuela. Mi abuela tiene, son 80 y pico años. Al final, pues si he podido con mi abuela, si la gente más joven no lo entiende, creo que ya es su problema. Creo que es culpa de su mentalidad y que ellos no quieren cambiar. Porque si mi abuela con 80 y pico años lo ha entendido, tú si tienes 17, eres más antiguo que mi abuela. Claro, pero al fin y al cabo es lo que tú dices, ¿no? Esa simpleza, no lo llamaría Mm, simpleza, es como esa simplicidad a la hora de entender las cosas, a la hora de manejarlo, ¿no? A la hora de tener, pues que seguro que no tiene tantas herramientas como las puedes tener tú después de tanto tiempo de terapia. Seguro que no mm. tiene tantas herramientas como una familia que lleva ya en proceso terapéutico por una transición por el hijo o por la hija. Pero es cierto, son formas de no complicarse la vida y de, bueno, simplemente aceptar, ¿no? Sí, Y qué bonita anécdota lo de tu abuela, no la conocía. sí, la verdad es que Muy, muy siempre creen bonito. que primero van los amigos, van la familia, luego ya mis primos, tíos, ya vamos de más joven a más mayor. No, no, yo se lo conté primero a mi abuela, porque mi abuela es la que veo todas las semanas y es quien voy a verla a su casa. ¿Cómo voy a verla yo a su casa sin que me conozca bien del todo? Al final, pues Claro. con ella pues siempre tenía mucha confianza y conoce a mi novio, le cae súper bien, nos ha hecho ya Ujú. croquetas para el piso, así que vamos, de sobra, de sobra. Hombre, donde se pongan las croquetas que se quite todo lo demás. Exactamente, Con es las una señal de croquetas, esa paz. es la estrategia number one. Sí, sí, sí. Total, qué bonito. Bueno, Liam, y ya para cerrar, ¿qué mensaje le daría a esos adolescentes que están en el proceso en el que tú estabas hace unos años? Pues es muy importante la paciencia, que te lo van a decir todo el rato, porque al final siempre te dicen, sé paciente con tus padres, sé paciente con tal, sé paciente contigo mismo, lo primero, porque al final siempre estamos dando, queremos ser perfectos para todos, y algo que me ha dicho mi psicólogo actual es que no somos monedita de oro para todo el mundo, y me gusta mucho la frase porque al final, pues siempre, antes siempre he querido ser lo más normal para que me quisieran y ahora soy yo y me quieren igual. Creo que lo importante es que tú te sientas cómodo contigo mismo y que si tu madre no te acepta o si tu padre no te acepta, va a haber un amigo que te va a aceptar y va a haber a lo mejor una pareja que te va a aceptar o va a haber un primo que te va a aceptar. Que puede que tu madre en ese instante no te quiera o quiera no quererte, porque al final creo que el cariño no se va. Simplemente hay Ujú. esa capa primera de decir, no lo acepto a ver si se va y luego si al final pues nada, me tendré que acostumbrar. Paciencia contigo mismo
no tengas miedo de descubrirte, de que si un día te quieres rapar, pues rápate. Yo creo que el pelo crece y que tú también vas a crecer, así que no te preocupes. Y cambia como tú quieras, ten mucha paciencia, descúbrete, prueba pronombres, prueba nombres. Total, sí, la vida es una y al final, pues, hagas lo que hagas, pues no te van a recordar porque un día te hiciste rapar y te quedaste un mes con pelo corto, no. Te van a recordar por otra cosa. Al fin, pues, cuídate también mucho de ti mismo porque es un proceso psicológico muy duro y tristemente, pues, a veces te sientes muy solo y eso, podemos perfectamente hablar de la tasa de suicidios que hay de personas trans y creo que es muy Ujú. importante el cuidarse, el tenerte paciencia, el tener una red de apoyo. Hay muchas ONG, hay muchos médicos, hay muchos teléfonos de ayuda y lo importante es que te tengas mucha paciencia, no temas de descubrirte, no temas de un día llamarte de tal y otro día llamarte de tal, no temas de utilizar todos los pronombres existentes por existir, como si no te quieres poner de ningún pronombre y te tratamos como mi abuela, te tratamos de tú, está perfecto. Y al final es tenerte paciencia y luego ya cuando, si ya salís del armario, pues si ya se las cuento a los demás, tenle también paciencia a ella. Por ejemplo, a mi madre, una de las cosas que le dijeron en la calle, yendo a comprar, que fue una frase que dijo en la tele, pero que la cortaron justamente y me parece una gran pena que al final lo hubiesen cortado porque era de las más bonitas y se tiraron todas las cámaras llorando. Y dijo que un día había ido a comprar, le había contado a una mujer pues lo mío para que no me tratase mal al final, no se equivocase. Y le dijo, qué suerte tienes porque es como, ahora va, o sea, has tenido mucha suerte, va a vivir lo que pocos padres pueden vivir. Va a vivir la infancia de una niña, hasta una niña, y ahora va a criar a un hombre. Va a tener mucha suerte porque va a vivir tanto como si estuviesen mellizos, pero con uno, nada más. Y eso Qué se le quedó bonito. muy marcado a mi madre porque lo dijo por decir y es una de las frases que más se le ha quedado y que pues nunca me lo había contado hasta que no llegamos a la tele. Me lo podría haber contado antes. Pero fue muy bonito y eso pues define que al final, sea lo que sea, te van a querer y te van a cuidar y te van a criar porque te van a seguir criando aunque tengas 50 años tú, así que en crianza no te preocupes. Y pues nada, paciencia contigo, con todo y mucha calma. Y mucha calma, y mucha Sí, calma. Jolín, Liam, qué bonito, qué frases más lapidarias. sí, Qué proceso, qué familia, qué niño, qué orgullo. Desde luego, bueno, les mandamos desde aquí un abrazo muy grande a tu familia porque chapó cómo lo están llevando y cómo te han acompañado en el proceso. sí, Otro abrazo a ti gigantísimo. Espero que nos podamos coincidir en algún momento. sí, A me ver, tengo encantaría. pensado ir por Lucena en diciembre a ver Perfecto. a otro tío que vive por allí. Así que imagino que Aquí nos me tienes. veremos y te podré dar ese abrazo en persona. Sí, Liam, un auténtico placer. muchas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio hoy y te mando un abrazo muy grande para Córdoba.